Saludamos al abogado constitucionalista Salim Saidán. Vamos a abordar con él las reformas a la ley de extinción del dominio. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenido a Notimundo Estelar. Muy buenas noches, estimado Hernán. Gracias por la invitación. Bueno, una de las principales reformas que hace el presidente o que intentaba hacer era, desde antes de la consulta, que para la extinción del dominio no se requiera de una sentencia de un juez. ¿Está plasmado eso en lo que ha enviado el presidente a la Asamblea? Sí, a mí me preocupa un poco la falta de claridad del proyecto de ley remitido a la Asamblea Nacional. Creo que el presidente de la República, con su secretaria jurídica de la presidencia, tiene que ser mucho más preciso en cuanto a cuáles van a ser los pasos para simplificar el procedimiento de extinción de dominio. Y por otro lado, también creo que era importante que se precise en qué van a consistir, ¿no? La simplificación. Y eso más que nada porque la Fiscalía General del Estado ya había manifestado su preocupación cuando se aprobaron las reformas a la ley de extinción de dominio. Decía que, por ejemplo, reducir la investigación patrimonial de 12 a 3 meses, me parece que fue, reducía el margen de maniobra de la Fiscalía en el campo investigativo. Y eso dificultaba justamente poder concretar el procedimiento de extinción. Entonces, creo yo que el debate en la Asamblea Nacional es fundamental. Ojalá que los asambleístas estén a la altura de este debate para que se propongan algunas observaciones al proyecto de ley del presidente, se lo mejore con el fin de que se pueda simplificar el procedimiento sin sacrificar también el debido proceso, por cierto, para que no haya excusas por parte de los grupos del crimen organizado que ya sabe usted en qué pueden terminar, presentando acciones constitucionales para eludir justamente la acción de extinción de dominio. Como está planteada la reforma, entonces, ¿no necesariamente interpreta la decisión que pudo haber tomado el país en la consulta popular? Sí, bueno, la extinción de dominio ya estaba que tratado. Se puede ejecutar. Claro, es que la extinción de dominio se pueda ejecutar sin la necesidad de una sentencia previa me parece importante, ¿no? Porque sin duda eso había dificultado justamente que se concrete el procedimiento y que puedan eludir a través de qué sé yo, testaferros, la acción del Estado para despojar de estos bienes ilícitos a los grupos de crimen organizado. Pero yo creo que si se quería simplificar, agilizar el proceso de extinción, ¿sí? Se tenía que, establecer procedimientos mucho más eficaces. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles podrían ser? Claro. Mire, por ejemplo, es interesante la experiencia colombiana, ¿no? La experiencia colombiana, por ejemplo, ha planteado la necesidad de que exista una suerte de cruce de información entre instituciones públicas, ¿no? Acá yo no sé si es que ya se creó en el servicio de contratación pública la unidad antilavado, anticorrupción, que pueda cruzar información con la UAFE, con la unidad de análisis financiero, que justamente dé con estos bienes ilícitos que se destinan para actividades ilícitas y pueda facilitar la acción de la Fiscalía y de los jueces penales. Me parece que es clave la reforma institucional para que pueda operar mejor el procedimiento de simplificación. Me preocupa un poco ese tema, ¿no? Hasta ahora no se ha creado, tengo entendido, en el CERCOP la unidad antilavado que pueda agilizar los procedimientos y cruzar información con la UAFE. Quizá en la Asamblea entonces se pueda incluir o no en el debate precisamente esta reforma para evitar que las organizaciones criminales y los procesados evadan o logren poner a buen recaudo sus bienes mal habidos. Sí, efectivamente. Bueno, el debate tiene que estar enmarcado en lo planteado en la consulta, ¿no? Y lo planteado en la consulta fue solamente una cuestión muy general. De hecho, si usted se fija, Hernán, en el anexo de la pregunta, de esa pregunta de consulta plebiscitaria, no se precisaban cuáles ni cómo se iban a simplificar los procedimientos de extinción de dominio. Entonces, eso sin duda ya va a dificultar un poco el ámbito del debate, ¿no? El ámbito de discusión. Entonces, hay que tener mucho cuidado para que la Corte Constitucional no haga observaciones a la Asamblea en el sentido de que está yéndose más allá del pronunciamiento popular, que estaba circunscrito a la simplificación
más no necesariamente a una reforma institucional. Entonces, yo sí creo que la Asamblea Nacional tiene que ser muy cuidadosa, ¿no? Para no dar excusas justamente para que después se inicien acciones que objeten el proyecto de ley y que se enmarque en lo aprobado por la ciudadanía. Ahora, lo que sí me parece que es importante también, Hernán, es que en este caso se precise también que la acción de extinción de dominio sea imprescriptible, ¿no? Porque la reversión de la propiedad de un bien sin límite de tiempo es fundamental para ser efectivos en el combate al crimen organizado, particularmente atacar a las fuentes de financiamiento, al patrimonio de estos grupos de crimen organizado, que es lo que interesa. Entonces, ojalá que también se pueda discutir este tema, ¿no? Es importante la imprescriptibilidad para que eso no dificulte la ejecución del procedimiento. Ha sido muchas veces esa la maniobra utilizada por los abogados de los grupos de crimen organizado, el dilatar los procesos justamente para lograr la prescripción. La imprescriptibilidad me parece que es fundamental como herramienta para hacer más ágil el procedimiento. Claro, también hay que cuidar que el Estado ecuatoriano, que no ha mostrado precisamente ser un buen administrador de bienes, y casos hay de sobra para contarlos, en caso de que se determine la no responsabilidad del procesado y que el Estado tenga a cargo sus bienes, cuidar, digo, que no se cometan errores. Ese debería ser un objetivo principal, porque ya ha pasado casos en los que se tiene que devolver los bienes y encima el Estado reconocer adicionalmente de forma económica todo lo que no fue cuidado a tiempo. Claro, mire que tenemos un caso inclusive internacional. Usted recordará el caso de Daniel Tibi, un francés que estuvo privado de la libertad justamente por un supuesto tráfico de estupefacientes. A él se le decomisaron una serie de piedras preciosas que después estuvo en manos del CONCEP. El CONCEP las desapareció y en el momento de restituirlas a él por la orden de la Corte Interamericana, pues sencillamente la respuesta fue: ya no se encuentran en manos del Estado las piedras preciosas. Le correspondió en ese caso pagar un monto indemnizatorio que compense de algún modo la pérdida de esas piedras. Mire lo que pasó también con el caso de Jorge Hugo Reyes Torres, ¿no? Administró muy mal los bienes del Estado. El momento en que hubo una orden de la justicia para que se restituyan los bienes, el Estado ya no disponía de algunos de ellos o estaban deteriorados. Entonces, sí es fundamental lo que usted dice, estimado Hernán, en el sentido de que el Estado tiene que convertirse en un buen administrador y sobre todo tiene que ser muy, muy riguroso el procedimiento para que no existan confusiones y después no tengamos nosotros que responder ante la justicia interamericana, ante la justicia constitucional por un abuso o error en la investigación o en la acción de recuperación de activos o propiedades que tal vez no pertenecían al crimen organizado y que por una confusión, digamos que afectaron el patrimonio de personas inocentes. Como están enviadas las reformas por parte del presidente, ¿garantiza que eso no vaya a ocurrir? No, me parece que el presidente de la República no ha tenido el debido cuidado de revisar, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la propiedad. La Corte Constitucional ha tenido varios pronunciamientos sobre el derecho a la propiedad y sobre todo advirtió ya en el dictamen de la jueza Teresa Núquez que tenga mucho cuidado de no restringir derechos en el momento de establecer los procedimientos. Y para que no exista riesgos de acciones constitucionales, creo que es muy importante cuidar sobre todo la observancia del debido proceso, la no afectación del contenido esencial del derecho a la propiedad y sobre todo qué acción pueden emprender los ciudadanos que resulten afectados por un error en esta acción de extinción que sin duda puede suceder, ¿no? ¿Qué pasa si es que este procedimiento de extinción alcanza a una persona que no está involucrada con el crimen organizado y por un error de la Fiscalía, de la Justicia, por un error en la investigación patrimonial, se llega a afectar el patrimonio de una persona inocente? Entonces creo que sí es importante resguardar eso para que no se derive este tema en un abuso por parte del Estado.
Actualmente me parece que hay como 138 sentencias pendientes que no permiten al Estado acceder a los bienes incautados a la delincuencia organizada. Me parece que hay un monto de dinero incluso que no recuerdo la cifra ahora, no sé si usted de pronto la tiene, doctor, pero eso es lo que el Estado busca, digamos, vender, recuperar, para dedicarlos a planes sociales. Eso está establecido en la ley de extinción del dominio que está vigente. Eso no se modifica con las reformas. No. Eso se mantiene y me parece bien la finalidad social que persigue, ¿no? Que se revierta la propiedad a manos del Estado, pero que el Estado le dé buen uso con un fin de interés social que vaya en beneficio de la ciudadanía. En cuanto al tiempo, no recuerdo muy bien qué es lo que contempla la ley de extinción de dominio, pero sin duda sí es importante que eso también se revise, ¿no?, en la discusión del proyecto de ley. Ojalá que la Asamblea Nacional, insisto, debata de manera seria, de manera técnica. Yo creo que sí es importante también que convoque a comisiones generales. Como usted sabe, Hernán, dentro del procedimiento legislativo es muy importante la intervención de expertos, ¿no? ¿Por qué también no se recurre a revisar la revisión del derecho comparado para ver si expertos de otros países pueden comentar su experiencia en Perú, en Colombia, y de esa manera se pueden evitar problemas que tal vez tuvieron en otros países al implementar estas acciones de extinción? Claro, es fundamental que los expertos intervengan. Ahí sí son pertinentes las comisiones generales para adquirir conocimientos y experiencias. Ya que usted nombró la experiencia colombiana, ¿cómo en Colombia, no sé si tal vez nos puede entregar un poquito más de detalles para asimilar el tema que estamos tratando, cómo en Colombia se garantiza el debido proceso en el sistema que ellos tienen? Es decir, se hace cargo el Estado de los bienes incautados a la delincuencia organizada, al mismo tiempo garantiza el derecho a la defensa, al debido proceso, y se evita cometer errores. ¿Cómo funciona en Colombia? Sí, bueno, en Colombia tengo entendido que ya hace 10 años se aprobó la ley 1708, me parece, que establece procedimientos muy rigurosos, ¿no?, para la extinción de dominio. Por ejemplo, se establece con claridad cuáles podrían ser las circunstancias en las que se puede extinguir el dominio sobre los bienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de la transformación o conversión parcial o total del producto, instrumentos, objeto material de las actividades ilícitas. Muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Si es que hay algún incremento patrimonial no justificado, por ejemplo, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar que hay alguna actividad ilícita en un caso, pues la ley colombiana prevé la acción de extinción. Y me parece que también es importante todo lo que se señala en cuanto a la naturaleza de la acción, la actuación procesal, me parece que es fundamental. Por ejemplo, en uno de los primeros artículos, me parece que es el artículo 20, más o menos 19-20 de esta ley, yo había visto que, por ejemplo, se señala o se remarca la importancia de la celeridad y la eficiencia, ¿no? Uh-huh. O sea, se señala que la actuación del Estado tiene que surtir de manera pronta, sin dilaciones injustificadas, el efecto que se espera, ¿no? Entonces, los términos procesales, por ejemplo, se exige ahí en la ley colombiana que deben ser perentorios y de estricto cumplimiento. Entonces, eso creo que va a ser clave también. Importante. Y que no sean tan cortos. Yo ahí comparto el criterio de la fiscal general, que en algún momento puso reparos a que se abrevien tanto, porque eso le complica la investigación de la fiscalía y puede hacer puede dificultar la acción de la fiscalía. Claro. Y por otro lado también creo yo que la intemporalidad, como le llaman los colombianos, ¿no? La acción de extinción de dominio tiene que ser imprescriptible para que pueda surtir efecto. Es fundamental eso para cumplir con la finalidad del procedimiento de extinción. Creo que no está tomado en cuenta en la reforma, y con esto concluyo, doctor. ¿Quién rinde cuentas de esos bienes que son incautados? Porque hoy, por ejemplo, tenemos, digamos que la ley no va a ser retroactiva, pero hoy tenemos, por ejemplo, lingotes de oro, miles de dólares que se han incautado, propiedades, y no sabemos quién las tiene. Nadie rinde cuentas en qué se gasta, en qué se vende, cuánto se vendió, cómo se vendió, a quién se vendió. Nadie sabe de eso. Eso
¿Puede garantizarse ahora que se va a tratar el tema? Sí, yo considero que lo fundamental es ahí realizar inventarios muy rigurosos y ser muy precisos en cuanto a la entidad responsable de hacerlo. En caso de que exista un mal manejo de estos bienes, sufran algún deterioro, pues se pueda accionar a través, por ejemplo, de la acción de repetición, ¿no? Si es que hubo alguna actividad, alguna actuación dolosa para aprovechamiento personal, se puede accionar también contra los funcionarios que, siendo custodios, no tuvieron la debida diligencia en el cuidado de los bienes, ¿no? Por ejemplo, la ley colombiana igualmente prevé algunas acciones en caso de que resulten afectados, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que se pueda accionar en contra de los funcionarios responsables. En este caso, yo sí considero que deberían responder principalmente de forma económica, restituyendo los valores, y por otro lado también viendo la posibilidad, ¿no?, de que exista alguna acción de carácter penal con respecto a los funcionarios, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que deberían emprenderse también al interior de la institución. Bueno, veamos qué pasa con el tratamiento en la Asamblea cuando ya las reformas a la ley de extinción de dominio empiecen a ser motivo de debate con sus modificaciones. Gracias al doctor Salim Saidam, abogado constitucionalista, orientándonos y explicándonos sobre este tema y lo que rige, por ejemplo, en países vecinos como Colombia. Muy gentil, doctor. Gracias. Muchas gracias, estimado Hernán. Muchas gracias. Seguimos con más información en Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.